Bienvenidos de nuevo a Estudiemos Juntos con John. Hoy en día nosotros vamos a tocar un tema, en sí va a ser tres partes este tema, van a ser mínimo tres videos y vamos a estar tocando sobre la deidad. En este video específico, en este estudio, nosotros vamos a tocar la deidad usando la Biblia solamente. ¿Qué es lo que la Biblia habla sobre la deidad? En el segundo video nosotros vamos a tocar, ya esto va a ser más para personas adventistas, qué es lo que el Espíritu de Profecía escrito por N.G. White describe y habla sobre la deidad. Y por último, el tercer video, que espero que vaya a ser el último, pudiera ser que vaya unos más después, dependiendo de ustedes, vamos a ver otra vez más para la iglesia adventista cómo es que la deidad fue cambiada del entendimiento bíblico y espíritu profecía al entendimiento que hoy en día es lo que es aceptado y lo que se predica en esa iglesia. Antes de empezar, vamos a tener una oración para pedirle a Dios que nos ayude durante estos estudios. Gracias a Dios por este día, gracias a Dios por cada persona que va a oír estas presentaciones y te pido que tú me ayudes a mí poder explicar estas presentaciones, hablar claro y que se pueda entender todo en una forma tan básica que no haya ninguna confusión sobre este tema. Te pido que estés conmigo y también con esos y que esto pueda ser usado por otros por medio de las personas que van a oír este mensaje. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. La deidad. ¿Por qué estoy haciendo yo este estudio? Hay mucha confusión sobre exactamente qué es la deidad. Hay una confusión tan grande en lo que es la deidad y lo que es Dios. Y nosotros vemos o vamos a ver durante este estudio que la deidad y Dios son dos cosas diferentes y a la misma vez se relaciona una con la otra. Otra vez, como esto tiene que ver más con la iglesia adventista, pero este video en sí, este estudio puede ser para cualquier persona, pero yo voy a estar hablándole un poco a la iglesia, o tocando un poquito más para la iglesia adventista. Nosotros vemos que los miembros más viejos de la iglesia adventista, para ellos distinguirse de la Trinidad, porque no quieren asociarse con la iglesia católica, ellos dicen que ellos creen en la deidad. Y esto ellos hacen bien. Ellos hacen bien en no querer asociar el Dios que ellos adoran con el Dios trinitario, ya que ellos tienen una fuerte conexión a la iglesia católica. Ellos hacen bien porque a menos ellos tratan de identificar que el Dios de la Iglesia Católica es un error y ellos no quieren ser partícipes de eso. Los miembros de la Iglesia Adventista que han estado ahí menos tiempo o son más jóvenes, ellos admiten en adorar una Trinidad. O sea, hay una diferencia entre los más antiguos o los que han estado ahí mucho más tiempo, que tienen un poco más años en edad, con los que son más jóvenes en edad y también han entrado en los últimos años. Uno cree en lo que es la deidad y otros creen en la Trinidad. Es más, la creencia fundamental número dos que la Iglesia Adventista, igual como la mayoría de otras dominaciones que existen, ellos dicen es que el Dios de ellos es la Trinidad, como podemos ver aquí. Esta es de la página adventista, lo puse grande aquí para que lo puedan ver, y esta doctrina es prácticamente igual o bien parecida a muchas otras doctrinas trinitarias, que hay un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es una unidad de tres personas coeterna, y entonces Dios es inmortal, todopoderoso, etcétera. Y estas tres personas eternas es lo que conforma a un Dios. A las personas más antiguas, por decir, con teologías más antiguas, ellos dicen, no dicen Trinidad, pero dicen deidad. Y aquí la Trinidad está hablando de la misma cosa. En el final del día, los tres son uno. El cómo y el por qué hay una diferencia entre los dos grupos, los adventistas más viejos, otra vez comparado a los más jóvenes, eso lo vamos a tocar ya en otro estudio más adelante, que va a ser el tercer estudio. Al final del día, nosotros vamos a enfocar aquí más en la doctrina de la deidad que la doctrina trinitaria para este estudio aquí específico que vamos a hacer. Aunque, verdad, la información es igual para los dos lados. ¿Y por qué es igual? Porque en sí, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es bien mínima. Son tres que forman uno, o son tres que forman una deidad. La doctrina de la Trinidad confiesa que hay un solo Dios, un ser divino compuesto por tres personas. La doctrina de la deidad confiesa que la deidad es compuesta por tres seres divinos y cada ser divino es Dios. Debe tener un Dios, ellos tienen una deidad compuesta por tres dioses.
Y de una forma u otra, estos tres dioses que son parte o componen la deidad, ellos hacen un solo Dios acuerdo a ellos. En otras palabras, intercambia las palabras Dios con deidad y viceversa. Y por eso estamos haciendo este estudio, para ver la diferencia y ver si verdad se puede intercambiar. Uno de los videos más vistos en mi canal, hablo específicamente más sobre este tema, pero lo hago en forma de respuestas a unos comentarios específicos que se me hicieron. Por esa razón, pudiera ser que algunas cosas que se describió en cierta forma, a lo mejor no fluyó tanto como lo vamos a hacer en este estudio. Pero de todas formas, yo les recomiendo que vean esos videos porque ahí en esos videos hay mucha información que nosotros podemos usar para pensar y analizar. Ahora, en este estudio, aunque algunos puntos de ese video puedan ser mencionados aquí, mi intento aquí es ir sistemáticamente y descubrir qué exactamente habla la Biblia sobre la deidad, algo que no se hizo tanto en el otro video. Antes de entrar en el tema de la deidad, déme hacerles a ustedes unas preguntas. ¿Qué es la humanidad? ¿Es la humanidad un humano o describe la naturaleza o categoría de algo? Yo creo que aquí todos ustedes que están viendo este video reconocen que la humanidad es compuesta por humanos y la categoría en sí no es una persona. La categoría diciendo que la humanidad es una categoría de ciertos seres vivientes. Nosotros como seres humanos somos partes o componemos lo que es la humanidad. Esto significa que nuestra naturaleza es humana. Todos que son parte de la humanidad son seres humanos y su naturaleza es humana. La humanidad en sí no es un solo humano, ya que en la humanidad hay muchísimos humanos. Ni tampoco un humano es compuesto por más de un humano. Y nosotros vamos a hablar más sobre esto después. En la Biblia se menciona la palabra deidad 3 veces en la versión inglesa, el King James Version. En español, una de esas veces se usa una palabra parecida. Y lo bueno de la traducción en español es que podemos entonces tener otra palabra que dice lo mismo, que nos puede ayudar a entender o poder tener más contexto sobre el concepto de la deidad. En Hechos 17, versículo 29 nos dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Continuamos en Romanos versículo 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 23 continúa diciendo, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedes y de reptiles. Y Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 9, mirar que nadie os engañen por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí vemos las 3 veces que se menciona la palabra divinidad y las 3 formas que se escriben. Nosotros vamos a mirar aquí a cada uno de los 3 versículos. Primeramente, vemos nosotros aquí que la palabra divinidad y deidad significa lo mismo y son 2 palabras que sí se pueden intercambiar. La divinidad no se define como si fuera un Dios y por lo tanto no se puede intercambiar con la palabra Dios. En cada uno de los versículos podemos ver que esta palabra está relacionada con la naturaleza de alguien. Por ejemplo, en Hechos 17, versículo 29, vemos que la divinidad es comparada al material de cual los ídolos son hechos. Es más, dice que la naturaleza de Dios, la divinidad, no es semejante ni a las imaginaciones de hombres, cuál es lo que el concepto humano de la deidad hace. Esta doctrina humana de la deidad trata de hacer 3 dioses diferentes en uno y llamarlo la deidad para que ellos no sean llamados politeístas. Pero como vemos, la divinidad tiene que ver con la naturaleza de Dios y no es Dios en sí. Los siguientes versos que vimos en Romanos capítulo 1, versículos 20 y 23, nosotros vemos la misma cosa. Vemos aquí de los impíos que a ellos se les ha sido revelado el eterno poder y la deidad o la naturaleza de Dios.
Vemos que los impíos han cambiado la gloria de Dios por la imagen de hombres corruptibles, aves, cuadrúpedes, reptiles. Están cambiando la naturaleza o la clase de ser que Dios es por esas cosas que son creadas. En los últimos versos que leímos en Colosenses capítulo 2, versículo 8 a 9, hablando de Jesús, dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo estaba lidiando aquí con los colosenses, gentiles que creían en otros dioses e ídolos, como ya vimos en Hechos y Romanos, y le dice que la naturaleza de Cristo no es estas filosofías humanas. En Cristo toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en él. Toda la naturaleza divina habita en él. Con esto dicho, podemos destacar esta idea que la palabra deidad se puede entrecambiar con la palabra Dios. Si no fuera así, entonces tendríamos que decir que en Cristo, que es Dios, habita toda la plenitud de la deidad, que significaría que habita tres dioses en este Dios. Pero eso no es lo que la palabra deidad significa, no significa Dios, significa naturaleza. Acuerdo a la doctrina humana de la deidad es igual a la divinidad, que es igual que Dios. Las tres palabras se intercambian. La deidad son tres dioses que hacen una sola deidad o un dios. En sí es otra forma de decir Trinidad sin usar la palabra Trinidad. Entonces, Cristo, que forma la deidad y es uno de los tres dioses, en él habita toda la deidad, tres dioses. Y yo sé que eso suena un poco confuso, pero eso es lo que hace las doctrinas humanas. Confunden las cosas por intercambiar palabras que no deben ser intercambiadas y por no tener la correcta definición de lo que significan las cosas. Pero si nosotros tomamos las definiciones que la misma Biblia le da a la palabra deidad y reconocemos que la deidad tiene que ver con la naturaleza divina, solamente entonces tiene más sentido el versículo donde dice, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Pablo, que escribió los versículos que acabamos de analizar, distingue entre la palabra deidad y Dios. Regresando a la enseñanza a los nuevos conversos del paganismo al cristianismo, Pablo estaba explicando cómo ellos deberían tratar a esos que todavía no estaban fuertes en la nueva fe o no la habían aceptado y continuaban creyendo en ídolos. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 al 5, Pablo dice que acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, vamos a parar ahí un momento. Nosotros vemos que aquí, que Pablo nos dice que los ídolos nada son y lo comparan con los dioses del mundo. No solamente eso, dice que hay muchos dioses y señores en el mundo. ¿Qué es lo que el concepto humano de la deidad nos dice? Nos dice que la deidad es compuesta por tres dioses. Pero ¿qué es lo que Pablo nos dice? Que solamente hay un solo Dios. Él no intercambia la palabra deidad con Dios. Aquí no se está hablando de la naturaleza, pero los que se consideran seres divinos del mundo en comparación al único Dios verdadero. Nosotros acabamos de leer en Colosenses capítulo 2, versículo 9, que en Jesús habitaba toda la deidad. Ahora veamos ver a quién Pablo identifica como el único Dios que la nación de Israel creía, ya que Pablo era benjamita, lo que los fariseos de su tiempo creían, ya que Pablo era uno de los más altos fariseos de su tiempo, y lo que Pablo mismo creía. Y más importante, lo que los cristianos, cuando aprendieron de Pablo, creían como el único Dios que ellos tenían. Y continúa Pablo diciendo en el versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, que es el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y hay un Señor Jesucristo, por medio de cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pudiera ser que hay una contradicción aquí. Primeramente, noten que aquí no se menciona deidad en ningún sentido. Pablo nos dice que solamente hay un Dios, y este es el Padre. Pablo dice que Jesús es el único ser. Las dos cosas no son iguales, ya que Pablo tomó el tiempo de decir que hay un solo Dios, no dos, y distinguió uno del otro con diferentes títulos. Entonces, ¿cuál pudiera ser la contradicción aquí si nos mantenemos con teorías humanas? ¿No leímos anterior que en Cristo mora toda la plenitud de la edad? Sí lo leímos.
pero ahora podemos ver más claramente que la palabra deidad no significa Dios, sino la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. En Cristo habita la naturaleza de Dios, pero esto no lo hace a Él el Dios de la Biblia. Ese puesto lo tiene solamente el Padre. Es más, sobre la plenitud de la naturaleza de Dios en Cristo, Pablo nos dice lo siguiente en el capítulo anterior, en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En otras palabras, le agradó a Dios que en Cristo habitase toda su naturaleza. Pero no nos dice la Biblia que Jesús es Dios. Cuando nosotros vamos aquí a Juan capítulo 1, versículo 1 a 2, nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. También en Hebreos capítulo 1, versículo 8, dice, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. En estos dos ejemplos vemos que Juan dice que el verbo, Jesús, era Dios en el principio. Y Pablo también nos dice que el Padre lo llama Dios. Ahora, hay dos preguntas que tengo que hacer. ¿Por qué es que se dice que Jesús es Dios? ¿Por qué entonces solamente tenemos un solo Dios, el Padre, y no tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Cuál es el contexto en que Juan escribió que el verbo era Dios? ¿Cómo es que Juan quiere que nosotros entendamos estas palabras? Si vamos a Juan 20, versículo 30 al 31, Juan mismo nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El contexto en que Juan quiere que entiendas que Cristo es Dios es el contexto de hijo. Juan quiere que tú entiendas y creas que cuando a Jesús se le dice Hijo de Dios, esto significa que literalmente, desde el principio, cuando el verbo era y el verbo era con Dios, él era el Hijo de Dios, un hijo literal con un padre literal. Él era el Hijo de Dios literalmente desde el principio y él estaba con Dios. Por esta razón, él es Dios porque él tiene la naturaleza de Dios. Esto es igual como Eva es humana porque ella tiene la misma naturaleza de Adán. En Cristo mora toda la plenitud de la deidad, la naturaleza de Dios, y a su Padre le agradó que su Hijo tenga su misma naturaleza, como leímos. Juan escribe la misma introducción en su primera carta. Mira ahora cómo transforma y hace más sentido la introducción de Juan 1. Y esto se encuentra en 1 Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora podemos ver más claramente las personas de cual Juan hablaba. Si decimos que Dios es el Padre, Hijo, Espíritu Santo, entonces tendríamos que decir que en el principio Jesús estaba con a lo menos el Padre y el Espíritu Santo, ya que se menciona a Jesús como Dios al final del Juan 1, versículo 2. Pero ahora, teniendo más claro lo que Juan escribió, vemos que lo que era desde el principio es Jesús. Jesús estaba con el Padre solamente. Nuestra comunión solamente es con el Padre y con el Hijo del Padre, quien es Jesucristo. Otra vez, lo que se lee en el Evangelio de Juan, el contexto que le faltaba para Juan 1:2, cuando dice que Jesús es Dios, lo vemos aquí en la misma introducción. Jesús es Dios porque es el Hijo de Dios. Él tiene toda la plenitud de la naturaleza divina, la de su Padre, porque como Hijo, Él hereda la misma imagen que su Padre y su divinidad. Regresando a Pablo y lo que Pablo dijo en Hebreos capítulo 1, versículo 8, Pablo dice que Dios llama al Hijo Dios, como leímos aquí, mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Con lo que ya vimos en Juan,
¿Por qué creen ustedes que Dios llama a Jesús Dios? Vayamos de regreso a Colosenses 1 para que nos dé unas pistas antes de continuar aquí mismo en Hebreos capítulo 1. En Colosenses 1, versículo 15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pablo nos está diciendo aquí dos cosas. Cristo es la imagen de Dios invisible, no porque Dios es compuesto de tres y Jesús es la parte visible. Jesús es el primogénito de toda creación. La traducción más correcta es el primer nacido. Eso es lo que primogénito significa, de toda la creación. Jesús es el primer nacimiento que vino a existir, no que es un ser creado. En toda la creación, antes que nadie nazca, Dios engendró a un hijo. En Micas capítulo 5, versículo 2, nos dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La palabra salida en otras partes se define o se traduce como sus orígenes o su descendencia familiar son desde el principio. El mismo Juan, por ejemplo, nos dice que nada de lo que fue hecho sin él, porque él hizo todas las cosas, como vemos aquí en el versículo 3. Otra vez, regresando a Hebreos 1, vemos el mismo concepto dado. En el primer versículo de Hebreos 1, nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Nos está diciendo aquí que Dios constituyó a su Hijo Jesús heredero de todas las cosas. Solamente un hijo puede heredar y por medio de su Hijo, Él hizo el universo. Jesús es el resplandor de la gloria de su Padre, Dios, y es la misma imagen de su sustancia. Jesús tiene la misma naturaleza divina, la deidad en Él habita corporalmente. Jesús se sentó a la diestra de la majestad, quien es Dios, quien es su Padre. ¿Cuál es el nombre de Dios, el Padre? Nosotros sabemos que el nombre de Dios, el Padre, es Jehová. ¿Es Jesús también llamado Jehová? Sí, también es llamado Jehová. ¿Y por qué es esto? Porque Jesús heredó el nombre de su Padre, Jehová. ¿Qué es lo que Pablo nos dice en otro lado? Cuando vamos a Efesios capítulo 3, versículo 14, nos dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Enfocando solamente en el Padre y el Hijo, nosotros vemos aquí que Dios es el Padre de Jesús. Y como hijo del Padre, Jesús es el primero de la familia de Dios y él toma su nombre del Padre. Aunque no me quiero adelantar, si recuerdan a Mateo 28, versículo 19, la última parte dice aquí, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos que el nombre singular es el Padre, como vimos en Efesios 3:14, que toda la familia en el cielo y la tierra toma el nombre del Padre. Ahora vemos que ese nombre singular del Padre, Jesús lo heredó, y por eso es solamente un solo nombre. Luego veremos cómo el Espíritu es parte de ese nombre. Esto ya yo lo cubrí en otro video más detallado que es llamado el bautismo, pero lo tocaré más breve aquí. Ahora, regresando a Hebreos capítulo 1, versículo 5, dice, ¿por qué a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo? Aquí vemos el contexto que mencioné sobre primogénito. Dios le dice a Jesús que Jesús es su hijo. ¿Y por qué? Porque Dios engendró a Jesús. Jesús salió de Dios. Dios en verdad es su padre. Ahora, muchos creen que esto fue cuando Jesús vino y encarnó en la tierra por medio de María, pero esto no es lo que dice el versículo.
La razón que están equivocados es porque creen que en Dios el Hijo, que significa que Jesús no es el Hijo literal de Dios. Significa que Dios el Padre en verdad no es un Padre y Jesús en verdad no es un Hijo, hasta el punto que entonces Jesús se encarnó. El Padre y el Hijo son dos dioses sin relación de Padre e Hijo en la deidad, pero estos versículos completamente destruyen esa idea. Ya vemos que Dios dice a Jesús que Él lo engendró en un día específico. Sabemos que Cristo creó todas las cosas. Entonces, ese engendramiento tenía que ser antes de la creación de los ángeles, que precedió la creación de este mundo, especialmente María, la madre terrenal de Jesús. La segunda parte dice que otra vez Dios va a ser el Padre y Jesús será su Hijo. Uno es presente y el otro es futuro. Dios engendró una vez y se hizo Padre de Jesús. Y otra vez, después de este primer evento, iba otra vez el Padre en un nuevo sentido y Jesús Hijo en un nuevo sentido. El sentido es que Jesús ahora iba a tener la naturaleza humana cual no tenía la primera vez que fue engendrado. ¿Y cómo podemos saber nosotros esto? Hay algunos que dicen que esto tenía que ver cuando salió de la tumba. ¿Es esto lo que Pablo escribió y quiso decir? Otra vez en el versículo 6 continúa diciendo, otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El primogénito es introducido en el mundo. Esto está relacionado cuando dice que Dios iba a ser el Padre futuro y Jesús iba a ser su Hijo futuro en comparación cuando dijo que ya lo hizo. En el cielo antes de encarnarse, sabemos que Jesús era el comandante de los ángeles. Ellos adoraban a Jesús, pero cuando Jesús nació de María, Él tomó en sí la humanidad y se convirtió humano. Dios le dio la orden a sus ángeles que adoren a su Hijo. Dios todavía era padre de su Hijo, y su Hijo merecía toda la adoración de los ángeles. Jesús no dejó atrás su deidad, su divinidad, pero ahora tomó en sí otra naturaleza que no tenía. Tomó en sí la humanidad. Ya que vemos que Jesús tiene la naturaleza de Dios, porque es el Hijo verdadero, de la misma sustancia de su Padre, y el mismo Padre lo llamó Dios, ¿por qué es que Pablo nos dice que Dios lo llama Dios, pero solamente hay un Dios quien es el Padre? Como leímos aquí en el versículo 8, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Leemos el versículo que la mayoría no quieren leer. Vayamos al próximo versículo, versículo 9, donde dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Después que Dios llama a su Hijo Dios, Él le dice que Él es el Dios de Jesús. En otras palabras, el Padre es el Dios de Jesús. Jesús tiene un Dios por arriba de Él. Eso también lo vemos en los escritos de Pablo. Por ejemplo, en los siguientes versículos. En Efesios 1:3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Según Corintios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Segunda Corintios 11:31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Aquí Pablo está diciendo que no miente y Dios lo sabe y dice que Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Regresando a Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría de revelación en el conocimiento de Él. También nosotros vemos que Pablo también lo dice en Primera de Pablo versículos 1 y 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta el mismo Jesús nos dice que su Padre es el único Dios verdadero en Juan capítulo 17, versículo 3, donde dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hablando del Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aunque Jesús es Dios, porque es el Hijo de Dios y tiene la naturaleza divina, no es el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, porque su Padre es su Dios. La diferencia aquí es que el Padre no tiene ningún Dios por arriba de él. El Padre es el Dios altísimo y el soberano sobre todas las cosas. No hay ninguna cabeza sobre Dios, el Padre.
Primera Corintios capítulo 11, versículo 3 nos dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. No hay otro Dios por arriba del Padre. El Padre es la cabeza y el Dios de Jesucristo. Cuando viene a la deidad, vemos que se trata de la naturaleza divina. Vemos que hasta ahora hemos visto a dos seres que tienen esta naturaleza divina. Uno de los seres es el Dios y Padre de su Hijo. El Hijo tiene la misma naturaleza de su Padre. Ellos dos componen o son parte de la deidad. La deidad en sí no es un Dios, sino es una naturaleza. En todos los versículos y las explicaciones que ellos mismos nos dan que contradicen la idea humana sobre la deidad, algunos todavía dirán que la deidad se compone de tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de continuar, quiero que noten que ya vimos los únicos tres versículos en toda la Biblia que mencionan la deidad. Vimos que el contexto nos dice que esto trata de la naturaleza de una clase de persona. Vemos que es la naturaleza divina. Vemos que la naturaleza de estos seres es divina y que ellos son parte de la deidad. También vimos que la palabra Dios no es lo mismo que deidad. Es más, se puede considerar un título, algo parecido como el título de rey. Recordemos lo que dijo Jesús de nosotros. En Juan 10, versículo 34 al 35, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, cuando nosotros cogemos eso y nosotros comparamos a donde Jesús sacó cuando dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, dioses, si vemos donde él cogió este versículo y vamos a Salmos 82, versículo 6, vemos que dice aquí, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Eso aquí no significa que nosotros somos seres divinos. Esto no significa que somos los dioses verdaderos. Nosotros somos los hijos del Altísimo, el único Dios verdadero. Nosotros tenemos a Cristo como cabeza y a Dios el Padre como la cabeza suprema de todos. Y en este contexto vemos que el ejemplo más apropiado del título sería juez. Cuando Cristo lo llamó a ellos dioses, la definición correcta es juez. El Padre es el juez de todos, como vemos nosotros en Daniel capítulo 7, versículo 9. Él es el anciano de días. Y el versículo nos dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y termina el versículo 10 diciendo, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Con todo esto, noten que en todo lo que hemos visto no hay una sola mención de un Dios, el Espíritu Santo, en toda la Biblia. Solamente dos. Dos son los que componen la deidad. Con todo esto, hay algunos que todavía dirán que hay tres en la deidad. Está bien. Yo entiendo que algo dicho muchas veces hace parecer que es verdad. Para entender todavía más sobre la deidad, vayamos al principio de la creación de nuestro planeta y veamos cómo Dios nos enseña sobre la deidad con el ejemplo que Él nos da en Adán y Eva. En Génesis 1, versículo 26 al 27, nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó varón y hembra lo creó. ¿Qué es lo que vemos? Muchos dicen que aquí habían tres que hablaron. Y no sé si a la misma vez, porque dicen que está la palabra hagamos a nuestra, y estas dos palabras son plurales. Y dicen que lo hagan a nuestra imagen. Una forma u otra, ellos sacan el número mágico de tres. No sé cómo es que se hace, pero así como lo hacen. Ahora, miremos esta idea y vamos a responderlas de dos formas diferentes usando la Biblia. Primeramente, ¿cuántos en sí participaron en la creación? Nosotros hemos visto algunos versículos ya tocados y conocidos por muchos del Nuevo Testamento que dice que Dios creó todo por medio de Cristo. Solamente en el Nuevo Testamento se reconoce que hay dos seres divinos que tienen que ver con la creación, el Padre y su Hijo.
No se menciona en ningún versículo del Nuevo Testamento a otro que participó en la creación. Es más, nuestra comunión otra vez es verdaderamente solamente con el Padre y con su Hijo, como está escrito en 1 Juan capítulo 1, versículo 3. En el Antiguo Testamento, ¿a quiénes se dicen que tuvieron algo que ver con la creación? Si vamos a Proverbios capítulo 30, versículo 4, tenemos lo siguiente. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Vemos aquí preguntas hechas sobre la creación de este mundo y termina siendo una pregunta muy importante que nos da entendimiento de quién creó este mundo. La pregunta que se hace es, ¿cuál es el nombre de quien creó y el nombre de su hijo? Había uno que hizo todo esto y tiene un hijo. Un punto que quiero tocar rapidito para un grupo de personas que no creen lo que dice el Nuevo Testamento, que dicen que el hijo no existía cuando el mundo fue creado, que solamente estaba en el pensamiento de Dios y vino a ser cuando nació de María. Aquí, para ese grupo, aquí las preguntas que se hacen terminan preguntando por el nombre del Creador y de su hijo. Estas preguntas se responden en Proverbios capítulo 8, versículo 27 al 30. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Vemos claramente que había uno que creó, igual como se hizo la pregunta, ordenó todo y al lado de él estaba su hijo ordenándolo todo con su padre. Cristo estaba ahí y creando. No era solamente un pensamiento de Dios, como muchos que creen así quieren decir. Vamos reenfocando al punto de la creación del hombre. Regresando ahí, vemos que solamente hay dos mencionados en el Nuevo, al igual que en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Dios dijo que hagamos a nuestra imagen, ellos dos eran los únicos dos que participaron en la creación. El Padre le dijo a su Hijo, el único como hemos visto, que es, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y cuando Dios los creó, no creó a tres, sino creó a dos. Varón y hembra los creó. En Génesis 1:27. Igual como la deidad, donde solamente hay dos, Dios creó la humanidad con dos humanos. La humanidad, cuando Dios creó, fue compuesta por dos seres humanos. Entonces vamos a la segunda forma de responder esta pregunta. La pregunta siendo, ¿qué dicen que hay tres cuando Dios dijo, hagamos a nuestra imagen? El versículo usado para sostener esta doctrina humana es Génesis capítulo 1 y el versículo 2, donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Debe de leer lo que el versículo dice, ellos cambian la palabra inspirada por Dios, y ya no es el Espíritu que le pertenece a Dios, que es su propio espíritu, pero ahora dice Dios el Espíritu creando a otro ser divino. En ninguna parte de la Biblia encontramos esas palabras, igual como no encontraríamos Dios el Hijo. El espíritu de alguien no es otra persona o ser, es el espíritu, la vida, poder, la mente, el carácter, etcétera, de la misma persona. Es la persona de un ser, no es alguien literal afuera de la misma persona. El Hijo de Dios es un ser literal, es el Hijo literal de un Dios literal. Pero el Espíritu de Dios no es otro ser, pero su propio Espíritu. Cuando Dios creó al hombre, este mismo concepto fue creado en él. Como el hombre es la imagen de Dios, si entendemos el Espíritu del hombre, podemos entonces tener un mejor entendimiento del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, leemos lo siguiente. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. El Espíritu Santo, el espíritu de Dios, es comparado al espíritu del hombre.
Nuestro espíritu no es otra persona diferente que nosotros, ni otro ser humano. Recuerden que las palabras personas y ser, aunque parecidas, son dos cosas diferentes. ¿Qué más nos dice Pablo en el mismo capítulo que nos puede ayudar a entender en sí una de las características del espíritu? Continuando en el versículo 12, nos dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y si vamos al versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y para que no haya confusión, Pablo está citando aquí del Antiguo Testamento y explicando qué en sí es el Espíritu Santo acuerdo a la Biblia. El mismo versículo 16 donde dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Eso sale de Isaías 40, versículo 13, donde dice, ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándoles? Vemos que la palabra espíritu y mente es una igual. Entonces, tomando ahora todo lo que Pablo dice y aprendimos, vemos que el espíritu del hombre, al igual que el espíritu de Dios, trata no con otra persona o ser, pero con la mente de la misma persona. Un versículo que no entendía hasta hace un tiempo, porque estoy seguro que la mayoría, si no todos, no comprendemos muy bien, es el siguiente versículo que vamos a leer ahora. Se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 3 y versículo 5. Y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Cómo es posible que hubiera luz cuando no fuera hasta el cuarto día que Dios creó el sol? Como vemos aquí en versículo 16, Él hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase en el día y la lumbrera menor para que señorase en la noche. Y también hizo también las estrellas. Y en el versículo 19, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. En el cuarto día fue que Él hizo el sol y la luna y las estrellas. Regresemos otra vez al principio de Génesis. En el versículo 1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu del Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo o sobre las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía, no tenía vida y estaba oscura. Sabiendo que solamente estaba el Padre y el Hijo trabajando en la creación en el principio, vamos de nuevo al principio, pero ahora lo vamos a hacer en el Nuevo Testamento. Juan 1, versículo 1 al 5 nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Cristo estaba la vida. Esta vida era, en un tiempo atrás, la luz de los hombres. Regresaremos a ese punto después de esto. Esta luz, cual es vida, resplandecía en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron, no tenían poder contra esta luz, que era lo que nosotros vimos en el principio de Génesis capítulo 1. La tierra estaba desordenada y vacía, sin vida y llena de tinieblas. Y entonces el Espíritu de Dios se movió entre las tinieblas y hubo luz. Y en 6 días vino vida a este planeta. Esta luz que primero vino es el Espíritu de Dios, que da vida. La misma vida da luz que estaba en Cristo cuando vino a este mundo. Juan 1, versículo 9 nos dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan nos dice que aquella verdadera luz, la misma luz de la creación, el Espíritu de Dios, venía a este mundo por medio de Cristo, en cual estaba la vida, la luz de los hombres. ¿Cómo es que Dios nos creó? En Génesis capítulo 2, versículo 7, nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios formó el hombre del polvo, él estaba sin vida, pero sopló el aliento de vida que vivificó a este hombre hecho del polvo.
El soplo de Dios, cual es la vida de Dios, fue transferida al hombre para que viviera, y el hombre fue un ser viviente. Esto que le dio vida al hombre es el Espíritu de Dios, la luz del hombre. Pero ¿qué sucedió? Cuando el hombre pecó, esa vida fue perdida. El hombre se separó de Dios y el espíritu de otro entró en la humanidad. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales tuvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiero repetir las partes más importantes de este versículo para el tema. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y nosotros andábamos, ¿qué espíritu teníamos? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vemos claramente aquí que debe de estar vivos después del pecado, nosotros estábamos muertos. ¿Y por qué? Porque la vida de Dios, la luz del hombre, ya no moraba dentro del hombre y estábamos separados de la fuente de vida, el Espíritu de Dios. Pero, ¿qué hizo Dios para rescatar a la humanidad y darles vida de nuevo? En el mismo capítulo, versículo 4 al 7, nos dice, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él nos resucitó dándonos la vida, la luz del hombre en Jesucristo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículos 6 al 7. Por esta razón, Juan nos dice que en Jesús estaba la vida, cual es la luz que en un tiempo atrás era la luz de los hombres. Versículo 4. Pero cuando el hombre pecó, perdió la luz, el poder de creación y de vida, el espíritu que Dios le sopló al hombre para que viva. Perdió el Espíritu Santo y recibió el espíritu de Satanás. Jesús fue mandado para restaurar esa vida perdida. Jesús es por medio del cual recibimos el Espíritu Santo, el espíritu vivificador. 1 Corintios 15, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es Jesús, espíritu vivificante. Y 2 capítulo 3, versículo 16 al 18. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios, otra vez, capítulo 3, versículo 16 al 18. En otras palabras, el Espíritu Santo de Dios no es otro Dios, pero la vida de Dios, la vida que nos cambia, la vida que está en la deidad. Hemos visto que la deidad es compuesta por dos y que la palabra deidad o divinidad nos habla y describe de la naturaleza del ser que compone la deidad, igual como la humanidad describe la naturaleza de todos los humanos. Por esta razón, podemos decir que el Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia, como nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Qué significa esto? Significa que el Padre y el Hijo son la plenitud de la naturaleza divina. Ellos son completamente divinos y son la deidad. Y el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad. El Espíritu Santo está en la naturaleza divina, está en el Padre y el Hijo.
es la vida y espíritu del Padre y del Hijo y de todos los que están en la familia de Dios, reciben también y son partícipes de este mismo espíritu. Nosotros mismos podemos también ser participantes de la naturaleza divina cuando recibimos el Espíritu de Cristo. Pero nos dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Para resumir, ¿qué es la deidad? Acuerdo a la Biblia, la deidad no es Dios, pero describe su naturaleza y una clase de persona, como la humanidad describe la naturaleza humana y la clase de personas que somos. Con esto quiero dejarles con el siguiente pensamiento. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 13. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Otra forma de decirlo, lo mismo que se leyó ahí, es de esta forma. En Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La conclusión de la deidad bíblica es esta. La deidad no es Dios. La deidad está compuesta por seres divinos, porque es lo que significa la palabra deidad, la naturaleza divina. Dios es completamente el Padre, es completamente la deidad o la divinidad corporalmente, igual como su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y de Jesús y todos esos que aceptan a Jesús como su Salvador y son participantes y son partes de la familia de Dios. Con eso vamos a terminar entonces este estudio de la Biblia, hablando de la deidad. El próximo vamos a hacerlo ya con el espíritu de profecía, que es más para los adventistas del séptimo día. Pero antes de eso vamos a tener una oración. Gracias Dios por este día, gracias por este estudio. Espero que este estudio pueda ser suficiente fácil para entender. Solamente vimos aquí Biblia y como la Biblia explica lo que es la deidad y lo que no es la deidad. Espero que muchas personas, especialmente esos que todavía creen en una Trinidad o tienen otro concepto de tres en uno, que puedan coger y comparar lo que se ha estudiado con sus creencias y ver si lo que ellos tienen puede resistir el fuego. Y te pido por ellos también que ellos puedan abrir los ojos, como muchos no han abierto los ojos y han reconocido que tú eres el único Dios verdadero y que tú en verdad tienes un hijo que tú mandaste por nosotros para poder rescatarnos, para poder traernos para atrás a tu familia. Te amo, gracias por todo otra vez. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, espero que tengan un feliz día, una feliz semana donde estén y los veo en el próximo estudio.